muy buenas tardes. Aquí estamos en ¿Qué pasa? Se olvido. En este programa que miércoles a miércoles hacemos en conjunto entre Santiago TV, el Museo de la Memoria. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Él es Víctor Hugo Robles, conocido también como el Che de los gays. Víctor, muy bienvenido. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Primera vez que estoy invitado a la televisión de la Radio USACH, aunque soy panelista permanente de la radio, los días viernes a las 5, que me escuche. Puedo decir que costó bastante traer a Víctor Hugo, porque yo me encontré con él en el metro y le dije, mira, tengo interés en invitarte a este programa, pero su agenda era, primero estaba en México, después estaba en Holanda, una agenda muy cargada de compromisos internacionales, por eso se demoró en llegar pero llegó, él dice, en el puesto justo, porque es el entrevistado número 13 que hemos tenido en este programa, y el día 13 es importante, ¿por qué? Bueno, primero porque es como un día maldito, ¿no? El día 13, martes 13, es un día que tiene muy mala fama. Hay edificios en el mundo donde no existe el piso 13, pero yo nací un día 13, así que le tengo mucho cariño a ese día. Y además que mientras nosotros conversamos en este programa, en Argentina se está produciendo un debate histórico que es sobre el aborto gratuito y legal. Entonces creo que estamos haciendo historia en Argentina, en Chile y en Latinoamérica. Mira tú, qué bueno. ¿Cómo te fue en Holanda? ¿Qué es lo que pasó allá? ¿A qué fuiste? Bueno, fue la 22 Conferencia Internacional del SIDA. Son encuentros mundiales donde se reúne por cada 2 años los científicos más importantes del mundo, los gobiernos, los políticos, las autoridades de los gobiernos, se reúnen con las agencias también internacionales, con ONU-SIDA, OPS, con todas las agencias que están dedicadas a la defensa de la salud, a la investigación científica, y tienen la oportunidad también de reunirse con la sociedad civil. Es un encuentro que tiene mucha importancia en el ámbito científico, por supuesto, pero también mucha importancia en el ámbito político y social, porque es la oportunidad de encontrarse con un VIH que va mucho más allá que las problemáticas que uno ve en lo cotidiano en tu país, ¿no? Esta es la 22 conferencia, las conferencias partieron a principios de los años 90, pensemos que el virus apareció en el mundo en los años 80, se demoraron mucho los científicos, primero en ponerle un nombre, en descubrir de qué se trataba, ¿no? en llamarlo VIH, y después también en descubrir algunas terapias que fuesen capaz de frenar el avance de la epidemia, el avance de la enfermedad, el cuerpo de las personas. Yo soy una persona viviendo con VIH, entonces para mí era muy importante asistir en este encuentro. He participado en dos muy importantes. Participé hace 10 años en la Conferencia Mundial del SIDA en México, que es la única vez que en 22 años se hace en Latinoamérica, así que creo que hay una deuda enorme de las agencias y de la sociedad científica que organiza este encuentro en hacerlo en nuestra región, en América Latina. Y ahora se hacía en Ámsterdam, un país que tiene una larga historia de libertades políticas, sociales, culturales, el primer país en el mundo que legaliza el matrimonio homosexual, el primer país en el mundo también que legaliza el trabajo sexual de las compañeras trabajadoras sexuales. Entonces para mí era muy importante conocer en vivo y en directo cómo se vivía, digamos, cómo se ejerce el trabajo sexual en el barrio rojo, famoso barrio rojo de Ámsterdam, y ver cómo son las locas, ¿no? holandesas, digamos, cómo viven su libertad, cómo viven su emancipación, y también como un gesto de solidaridad y de cariño me reuní con un gran amigo, Jan Hotman, que tú debes conocer perfectamente, un teólogo holandés que fue el cómplice nuestro del movimiento. Un pionero de estas causas. Un pionero de estas causas, que fue el que hizo posible el primer apoyo al movimiento de liberación homosexual móvil histórico en los años 90, para derogar el artículo que penalizaba la sodomía en Chile. 365. El 365, iniciamos una campaña, pero para eso necesitábamos dinero, recursos, y fueron unas monjas holandesas, unas monjas católicas holandesas que todavía existen, tan viejitas, pero todavía existen,
Entonces les llevé un saludo de cariño y de solidaridad allá directamente hablando. Déjame preguntarte algo. ¿A ti cómo te gusta que te digan? ¿Víctor, Víctor Hugo o el Che? El Che de los gays. No, a mí me gusta Víctor Hugo, porque Víctor siempre Hugo. Me quitan el Hugo, ¿no? El Hugo es como un nombre de hombre, no sé, siento yo, ¿no? Víctor Hugo me puso mi abuelita, porque en mi casa me querían llamar Marco. ¿Ya? Marco. Entonces mi abuela se opuso, como una mujer muy visionaria, ¿no? Y dijo que no, que cómo la van a llamar Marco, que parece como un marco de puerta. Entonces ella había trabajado como empleada doméstica, una mujer de campo que vino a Santiago muy joven y tuvo unos patrones franceses ¿Ya? que llevaban el nombre de Víctor Hugo. Entonces le gustó el Víctor Hugo. Es bien A especial mí me porque gustó. Víctor Hugo es un escritor francés muy conocido por todos y de alguna manera tu nombre te prefigura porque también eres un escritor. Claro, bueno, es un nombre compuesto, es un Sí. nombre delicado también. Es como un nombre medio gay también, encuentro yo, Víctor Hugo. De hecho, cuando estudiaba filosofía en Valparaíso, me acuerdo que cada vez que nombraban mi nombre, Víctor Hugo, todo el mundo se reía. Entonces yo no sabía por qué se reía y después supe que había un homosexual, un maricón famoso en Valparaíso que se llamaba Víctor Hugo, una loca gorda de un circo, ¿no? Que era muy Ya. famosa, que se llamaba Víctor Hugo. Así que, mira, tengo un muy buen nombre. Hay un libro que es conocido de Pirandello que se llama 6 personajes en busca de un autor. ¿Ya? ¿Y por qué hago la asociación? Porque quisiera saber si tú buscaste el personaje o el personaje te buscó a ti. Es decir, si Víctor Hugo Robles buscó al personaje el Che de los gays o el Che de los gays te buscó a ti. Mira, yo creo que las dos cosas. Primero, tuve un impulso creativo y también tuve maestras, digamos, madres políticas particularmente la Yegua del Apocalipsis. Yo fui muy amigo de Pedro Lemebel. Pedro, Teníamos una relación muy peleada porque Pedro también era una persona muy difícil de llevar. Tú también lo conociste Sí, claro. en vida. Era un genio, realmente un Sí. genio. Y teníamos una amistad tensa e intensa, diría yo. Entonces me acuerdo que él un día así en la chacota, en todas nuestras conversaciones que eran muy largas, con un vino, a veces un copete, un pito, qué sé yo, discutiendo y debatiendo, un día me dice, Víctor Hugo, me dice, tú deberías inventarte un personaje, me dice él. Ah, te dijo, ¿no? Como así como ya. aleseando, ¿no? Ya. Y a mí como que eso me quedó grabado, inventarte Ya. un personaje. Entonces cuando estudiaba periodismo en la Universidad Arci en los años 90, me acuerdo que estaba en la universidad rayada con puros grafitis del Che. Y como tengo esa personalidad provocativa, diría yo, no me insolente, le pinté de rojo a uno de los grafitis, pensando que iba a quedar la escoba, no sé, alguien iba a decir algo. Ya. Y la verdad es que nadie dijo nada, pues, Francisco. Entonces, digamos, el único provocado fui yo, digamos, el autoprovocado. Así que me dio rabia, me compré una boina, que no esta, porque he tenido ya como 20, le puse una estrellita, que es bastante más chica que esta, escandalosa, más chica, y me fui a un acto en contra de la censura que organizaba Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira. Y ahí en un acto, diría yo, entre loco y performático, terminé tirándole agua a la Patricia con un bidón que decía ZT, que es el primer remedio que se inventó para el SIDA. Sí. Como un acto que algunos calificaron de violento, pero que yo lo entendía como una provocación al provocador, digamos, Exactamente. provocar al provocador. Sí. Y además, ¿quién se va a molestar porque le tiran agua, digamos? Ella no se molestó. De hecho, después lo conversamos. El que sí se molestó hasta el día de hoy, me parece que es Vicente Ruiz. Seguro. Y ahí nació el día del Che de los Gays, el 4 de Pero septiembre ella del año... te dio un falo a cambio, ¿no? Claro, ella estaba vestida de drag king, o sea, ¿Ya? digamos, de hombre. Sí. Si uno revisa la foto, como que no la reconoce. Y ella estaba así con un pico de greda gigante. Entonces, cuando yo le tiro agua, ella, por supuesto que se impresionó, y ella me pasa ¿Ya? el falo. Ya. ¿no? Entonces lo sentí yo que era como una especie de posta, De posta, ¿no? De sí. posta cultural. Entonces yo tomo el falo y digo, y me presento, y hago una presentación que no era muy ortodoxa ni muy intelectual, ¿no? Y digo, soy el Che de los gays y me gusta el pico. Digo yo en el acto. Entonces todo el mundo aplaudía, por supuesto, porque encontraba insolente lo que estaba ocurriendo. Y yo fui al baño a buscar más agua para seguir tirándole agua a otras compañeras travestis que venían, Ya. ¿no? A las que yo le iba a tirar agua realmente. Ah, Inicialmente eran a otras compañeras. Ya.
Y entonces siento que llegan los guardias y me dicen, señor, tiene que hacer abandono del recinto. Y ahí como que me cayó la teja de que había como traspasado un límite. Y empecé a gritar, ¿no? Esto es censura, en un acto en contra de la censura. Contra la censura, sí. Y todo el mundo aplaudía porque pensaban que era espectacular esta puesta en escena que había organizado Vicente y la Patricia, porque era todo súper real, digamos, era súper real, tenía fuerza, mucha energía, y yo estaba muy, muy, muy molesto. De hecho, después llamé a conferencia de prensa fuera me acuerdo de la discoteca, una discoteca del centro de Santiago, y ahí me lavé el poto con el agua. Mira, ahí sí que fue un poquito escandaloso. Bueno, para terminar la historia, así nace, digamos, con escándalo mediático. Estaban todos los periodistas, por supuesto, buscando la imagen, porque el Vicente y la Patricia tenían acostumbrado a la prensa de provocar escenas contraculturales, interesantes, por supuesto, y que corrían el cerco de lo permitido en la cultura, digamos, en lo que estábamos viendo. Entonces, esto no lo tenían previsto y se sintieron sobrepasados por su propia creación, digamos, por su propio monstruo, por decirlo así. Pero dime una cosa, ¿el personaje se apoderó de ti o tú estableces distancia? Él en ese minuto se apoderó de mí sin saber yo muy bien cómo y por qué, digamos. Tampoco era experto en la biografía del Che, ni en la historia del Che. Después, poco a poco, fui aprendiendo y haciéndome cargo también, primero de lo que había hecho, de quién significaba el Che para la Revolución Cubana, qué significa el Che también para los homosexuales de Cuba y el mundo, qué significa el machismo también y la homofobia de esa época. Y un amigo antropólogo, y ahí termino de contestarte la pregunta, Gabriel Guajardo, que lo invitaron a Estados Unidos a hablar sobre mi personaje, ya cuando ya era un personaje de análisis cultural, por decirlo así. Y él descubre un dato que es clave en el nacimiento del personaje. Tú sabes que el Che lo asesinaron en octubre del año 67 y su cuerpo estuvo escondido, ¿no? Fue uno de los primeros detenidos desaparecidos, ¿no? De América Latina. Estuvo desaparecido 30 años, ¿no? En Valle Grande. Y lo descubrieron un 28 de junio del año 1997. Por eso que la universidad estaba con los grafitis, porque habían descubierto el cuerpo, después de 30 años de buscarlo, de dar vuelta a todo Valle Grande buscando el cuerpo del Che, lo descubren y lo trasladan a Cuba. Entonces, en ese proceso estaban. Hay una imagen ¿Por qué es importante el 28 de junio? Porque es el Día Internacional del Orgullo Gay. Sí, exactamente. Hay una imagen tuya que muestra cuando estabas en Cuba. Así la vamos a encontrar, donde te dirige a Silvio Rodríguez. Sí. Y cuando la muestren, ahí la vemos. Pero quería preguntarte, ¿tú has estado en Valle Grande? Sí, claro. Estuve ahí en Valle Grande, estuve en Valle Grande, estuve en el lugar también que mataron al Che. En Ernesto, ahora le pusieron San Ernesto de la Higuera. Ahí donde la Higuera. Mira, es un museo chiquitito, es una escuelita. Mira, ahí ve. Ese video. Ese es el documental. El Che. Estás muy joven ahí, ¿eh? Sí. Ahí está sin boina, pues, ahí todavía no era el Che, ¿no? Eso es en septiembre del año 1995 en la Fundación Violeta Parra, en lo que fue la casona, ¿te acuerdas? Que debiese haber sido un sitio de memoria ese. Exacto. Pero la pregunta inicial mía, ¿son separables el Che de los gays y Víctor Hugo Robles o ya no son separables? Yo creo que ya no. Creo que ya no porque primero con boina o sin boina la gente me dice Che, ¿no? O algunos chicos en la calle me dicen Checha. Porque es como, el Che, es como el Che gay, Che homosexual, ¿no? Y entonces, aunque me saque la boina, me siguen diciendo Che. Entonces y yo a veces me pongo la boina para personificar, ¿no? El personaje, para hacerme el personaje, pero a veces no lo necesito, entonces me olvido de yo mismo. Entonces siento que esa fecha hermosa, emblemática del 28 de junio, donde descubren el cuerpo del Che, que es tan importante para personas como tú,
como el Museo de la Memoria, que han trabajado la importancia del cuerpo, ¿no? Del cuerpo, el cuerpo herido, cómo encontrarlo, lo que significa también, ¿no? Las osamentas. Y cuando digo eso, como que siento que me emociono también, porque después de 30 años, dar con el paradero del cuerpo. Exacto. O sea, el cuerpo de él está ahí, presente, y se hace presente al mundo un día que para los homosexuales es un día de lucha, de emblema. Entonces siento que, de algún modo, el universo, la historia, él mismo, su propia historia, sus propias responsabilidades y culpas también con la homofobia de la revolución, hizo que apareciera ese día y se reencarnara en un homosexual que se cree guerrillero o que pretende reimpulsar e impulsar una batalla emancipada desde la sexualidad. No, súper interesante. Entonces, en el libro este que voy a mostrar ahora, no sé si ahí creo que se ve bien, que es... este mejor acá. Ya. En este libro, El diario del Che gay en Chile, de Víctor Hugo, es un gran libro, lo recomiendo. Aún se puede encontrar en librerías, ¿o no? Está en versión digital ahora. Está en versión digital. Cambiamos de... Pero tiene un diseño muy bonito, estéticamente muy bien logrado, con muy buenas fotografías. Pero me llamó la atención, una de las cosas que me llamó la atención de las varias, es que tú encontraste la partida bautismal del Che, o no, la partida de nacimiento del Che, o sea, y la pusiste acá, o sea, y él nació en junio, y lo anoté, en junio del año 1928, y tú encontraste esa partida de nacimiento, esa acta de nacimiento, y la incorporaste en el libro. No, esa me la regalaron, me la regaló un argentino que conocí en uno de los encuentros que fui del Instituto Hemisférico de la Performance y la Política, y me mandó fotos también del Che, fotos de su cráneo, fotos de su cuerpo, fotos que nunca he publicado, porque de hecho creo que muy poca gente ha visto el cráneo del Che, pues son impactantes. Y publicamos eso. Y deja contarte algo de la portada del libro, que es divertida y también polémica. Esta es una foto real del Che, pero sin la cara del Chepo, digamos. Esta es una impostación que hicimos con Francisco Papafrita, el polémico artista. Sí. Entonces hicimos un transformismo, digamos, un travestismo del Che, el Che hablando en una cumbre de Naciones Unidas, pero con mi cara y con los labios pintados. Bueno. Entonces, cuando llegué a la casa y le mostré a mi abuelita el libro, mi abuelita miraba y miraba el libro, decía, qué bonito, decía el libro, y me decía, ¿y esto de los labios? Me dijo, ¿se le puede borrar? Ella quería que le borráramos los labios rojos porque decía que era feo. Lo que pasa también es que no sé si tanto como el Che o de una manera distinta, resulta de que fue muy importante en tu vida tu abuela, que se llama Luz Mira. Luz Mira. Sí. ¿Y podrías contarnos más de ella? Bueno, ella es una mujer campesina, una mujer que falleció hace ya 1 año y medio. Es la madre de mi padre, Rosendo, una mujer que no tuvo educación formal, que se vino de muy pequeña a trabajar acá a Santiago, como lo hacían las campesinas en los años 50, en los años 40, 50. Sí. Hizo su vida acá, hizo su familia, trajo después a mi padre para acá. Entonces ella ha sido muy importante en mi vida porque primero una mujer soltera, una mujer que nunca se casó, con un amor que nunca fue correspondido, que es mi abuelo Juan Roble, y de algún modo ella fue incorporando todos esos dolores, ¿no? de mujeres solas. No digo que todas las mujeres solas sean dolientes, pero ella cargaba cierto estigma, digamos, el estigma primero de ser anciana, de ser abuela, de ser madre soltera, y yo uní mi estigma, los estigmas de ella, los uní con los estigmas míos, ¿no? De homosexual, homosexual VIH, homosexual pobre. Entonces unimos, yo diría que esos dolores, y juntamos esos dolores para hacer una familia. Y fuimos familia por muchos años, vivimos juntos casi 2 años, vivíamos juntos, comíamos juntos, no teníamos sexo porque
mi abuela. Pero bueno, no conocíamos casi todo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro secreto. Ella nunca estuvo muy de acuerdo con mi homosexualidad. De hecho, en el mismo documental ella dice que le da vergüenza, ¿no? Las cosas que yo hago, como bajarme los pantalones, qué sé yo, todo eso. Ese documental performance. Es Gay más Che, ese es el Che los gay. Ese es el documental. Sí. Ese fue el que llevaste a Cuba también. A Cuba, sí. ¿Y cómo fue recibido en Cuba? Mira, primero fue aceptado, eso es lo más importante. Ahí hubo una gestión de mi querido amigo Sergio Trabuco, así que se lo agradezco públicamente. ¿Y fuiste con la Farideh Serán? Ella era parte de la delegación chilena. Estaba Farideh, estaba Sergio, que fue... Él es uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano, que es el que hace ese festival. Sí. Entonces, los organizadores encontraron que era novedoso, que era un documental inteligente, seguramente que podía ser atractivo para el público, pero para el pueblo fue contradictorio, digamos, fue bien golpeador. Me acuerdo, por ejemplo, y me río, una vez un taxista me dijo, oye chico, me dijo, pero si el Che no era maricón. Entonces ellos pensaban que la tesis del documental era plantear de que el Che era homosexual, ¿no? Entonces yo le decía que la verdad es que el problema aquí no era el Che, sino que el problema era yo. Si es que hubiese habido algún problema, aquí el homosexual era yo. Entonces hubo polémica, presenté el documental, no querían que lo presentara las personas que iban conmigo, porque sabían que podía decir algo inapropiado. Yo no quería realmente, Francisco, decir nada inapropiado, porque le tengo mucho cariño a la revolución, pero mira, algo me llevó a dedicarle el documental a Gladys Marín, que es mi querida gran amiga, ¿no? Que abrió las puertas del Partido Comunista a los homosexuales, y a Reinaldo Arenas, que fue un homosexual que vivió la persecución y vivió la discriminación de parte de la Revolución Cubana. Sentía yo que tenía la obligación de visibilizar también esa persecución a Reinaldo Arenas. Entonces, cuando dije yo Gladys Marín, todo el mundo aplaudió, por supuesto, en la sala, y cuando dije Reinaldo Arenas, ahí como que la sala se quedó en silencio, hubo algunas pifias, pero más allá de eso no, yo dije la libertad, digamos, la libertad. ¿La película Fresa y Chocolate ya había pasado? Ya había pasado, claro, ya había pasado. Y bueno, fue un gesto bastante descolocante para la delegación chilena en que iba, para mi propio, para el director, para la productora, que se enojaron mucho conmigo. Después no nos ganamos ningún premio, ellos creen que por lo que yo dije, pero ahí lo importante es que en el festival nadie me dijo nada, digamos, nadie me dijo, oye chico, tú no puedes decir esto, ¿no? Pero nadie más me habló. Nadie más me habló en todos los días de festival, así que yo tomándome unos mojitos, llorando con mi amiga Farideh y con Sergio Trabuco, sintiendo que había roto tal vez algún pacto, ¿no? Algún pacto de silencio en la propia revolución, pero siento yo que es necesario, con el cariño y con la complicidad que uno tiene con la revolución, decir lo que no está permitido decir. Entonces, yo como extranjera, digamos como loca política, tenía el derecho, para eso estaba invitada y para eso soy el Che los gay, para decir lo que otros no pueden decir. Una pregunta muy, muy personal, si quieres la contesta, ¿no? ¿Tienes pareja? El Che es mi pareja. El Che es tu pareja. Una muy buena respuesta. Déjame preguntarte algo. Tú has estado muy ligado a la generación de movimientos de avanzada, de alguna manera en su momento, que expresan la identidad gay o la identidad también lésbica o también el tema del VIH, en fin. Tú entraste al móvil el año 1992. Sí, ¿okay? Sí. Pero el móvil no es lo mismo el de ahora que el de antes. Así es. ¿Qué pasó ahí con ese movimiento? Mira, yo entré al movimiento, yo sabía de la existencia de un movimiento homosexual a través de un amigo que fue parte de los fundadores, Víctor Parra, que el Víctor siempre me decía, te voy a llevar a las reuniones, que eran como reuniones como medias semiclandestinas, así como una especie como de ETA, de Frente Patriótico de la época, y nunca me llevó hasta que yo vi al móvil en una marcha de derechos humanos, precisamente, que fue la conmemoración de la primera entrega del informe RETIC, creo que fue el 4 de marzo del año 1992,
91, 92, Ah, 92, el año 92, ya. claro. Y en esa marcha yo me encontré con un grupo de homosexuales. Al final, yo iba a todas las marchas políticas y de derechos humanos, antes de la dictadura, digamos, durante la dictadura y después de la dictadura. Y al final de la marcha había un grupo de homosexuales, todos enmascarados, con un gran lienzo, que decía: por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual. Entonces, yo me sumé a esa marcha como otros homosexuales que también estaban ahí sin máscara. Así que fuimos algunos enmascarados y otros con máscara. Y así me integré al móvil, hasta que después fui a una reunión el 11 de septiembre, precisamente de ese mismo año. Participé, milité en los primeros años del movimiento. Fui el fundador junto a Juan Pablo Sutherland del programa Triángulo Abierto, Sí. el primer programa radial de homosexuales y lesbianas. Creo haberte entrevistado varias veces Sí, fue en la radio, en la Radio Tierra, la Radio Tierra, para el sí. programa, Sí. que fue el primer programa que abrió la discusión Sí, pública y exactamente, política sí. sobre la homosexualidad. Yo hice hablar a Ricardo Lagos, ponle tú, Sí. a Mario Palestro, a la hija de Chaplin, Sí. a Silvio Rodríguez. Cuando nadie hablaba de la homosexualidad, Sí. Triángulo Abierto estaba ahí con su pobre gran- micrófono Un homosexual. gran programa. ¿no? ¿Y tiene los respaldos de las Sí, grabaciones? Ya. bueno, está en los archivos históricos de la Biblioteca Nacional. Fui parte del equipo político, me separé del móvil el año 96, cuando comenzaron las primeras incursiones políticas electorales de los candidatos. Roberto Pablo, me acuerdo de la Roberto época, Pablo, sí. Rolando Jiménez también, que siempre tuvo, digamos, un rol bastante conservador y bastante negacionista del SIDA, por ejemplo, al interior ¿Te del parece que colectivo. sigamos hablando del tema? Porque ahora tenemos que ir a una pausa. Se nos fue la primera media hora volando. Y nos queda la otra media hora que tenemos que aprovecharla intensamente. Hasta Dale. más rato. Aquí de vuelta nuevamente en ¿Qué pasa? Se olvido? Con Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Y había quedado una pregunta planteada que era su relación con el móvil. Víctor Hugo es uno de los que participó inicialmente ya del año 1992 en ese movimiento. Y entiendo que tú hablas de una diferencia entre el móvil histórico y el móvil Sí. actual. ¿En qué consiste esa? Bueno, lo que te explicaba yo, digamos que fui parte de ese grupo de hombres y mujeres que integraban el colectivo inicialmente, que siempre tuvo disputas internas, disputas que tenían que ver con el liderazgo, disputas que tenían que ver con asumir o no el tema del VIH, por ejemplo, que tenían que ver con la discriminación interna que había al interior del movimiento, discriminación hacia lesbianas, hacia chicas trans, hacia personas homosexuales que teníamos una manera de ser mucho más loca, por decirlo así, Sí. más femenina, Sí. ¿no? Y en todas esas discusiones siempre estaba la figura de Rolando, ¿no? Como una especie como de padre castigador, hasta el día de hoy, ¿no? Que imponía como un criterio de lo políticamente correcto, cómo debíamos negociar con el poder político. Y bueno, el movimiento poco a poco fue ganando espacio, lo sabemos. Conquistamos derogar, modificar el artículo 365 el año 1991. Silvio Rodríguez nos dedicó una canción, ¿Te molesta mi amor? Ahora que va a venir a Chile, Sí. se lo voy a agradecer nuevamente. Una canción que yo mismo le pedí que nos dedicara. Y así otras muchas más batallas político-culturales. El movimiento dejó de existir un tiempo y después nosotros vimos como el renacer o el resurgir del movimiento con una modificación en el nombre, digamos, ya no Movimiento de Liberación Homosexual Móvil, sino que Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Móvil, dirigido nuevamente por Rolando Jiménez. Entonces, lo que yo he planteado seriamente y responsablemente, que me parece que hay un uso ilegítimo de la marca, de la historia del movimiento, y además la presentación, la figura de Rolando como una especie como de Pinochet de los homosexuales. Nadie puede estar 20 años dirigiendo un movimiento homosexual. Yo nunca he sido presidente, entonces lo puedo decir con la libertad que me da el ser activista independiente. Entonces yo invito a los compañeros del móvil a
a reestudiar sus propios liderazgos. Nosotros tenemos trabajo concreto con los activistas más jóvenes del móvil, por ejemplo, que quieren trabajar el tema del VIH ahora, ¿no? Me parece que eso es correcto, que es lo que hay que hacer. Creo que hay que sumarlo y también reconocer la importancia que ha tenido el móvil pasado con el móvil actual, pero no es correcto confundir a la opinión pública y decir que el móvil de ahora tiene más de 25 años, porque no lo tiene. Digamos, es un movimiento que fue refundado, fue recreado con nuevas personas, con nuevos objetivos, con otros liderazgos. Entonces, lo que hace mi libro, el primer libro que publiqué, Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual, es plantear estas diferencias políticas, y me llama la atención que no aparezca ninguna contraparte, porque también esa es una política del olvido que no es sana, que no es correcta. Es importante hacer memoria oficial, hacer memoria contraoficial también, y la memoria política de los homosexuales tenemos que hacerla los propios homosexuales, lesbianas y trans, que conocemos cómo ha sido nuestra trayectoria, cómo ha sido nuestra lucha y cómo han sido nuestras problemáticas y nuestras crisis, y asumirlas como son, digamos, con nombre y apellido, y asumir cuáles han sido las dificultades, los logros y las conquistas. Sí, tú eres una persona muy franca siempre y dices lo que piensas, y está bien, y me parece excelente que lo hagas. Y Bandera Hueca, ¿a ti se te ocurrió esa idea de llevar una bandera chilena con un hueco al medio? ¿A ti se te ocurrió esa idea? Sí. Ya. Bueno, está en YouTube para quien quieran ver, es un acto bien fuerte, diría yo, que incluso es uno de las performances más irreverentes. Fue cuando vino la ex primera dama de Francia, Danielle Mitterrand, a un congreso del Partido Socialista en mayo del año 1996. Estaban todos los dirigentes del Partido Socialista en el GAM, lo que es el GAM ahora, el edificio de Diego Portales, escuchando a la ex primera dama de Chile, Hortensia Bussi, y a mí se me ocurrió escribirle una carta a Daniel pidiéndole su apoyo por la derogación del 365. Bueno, el libro lo dice, le mandamos carta a Silvio Rodríguez, a Elton John, a Iván Zamorano, a Juan Gabriel. Mira, a quien se nos pasó por la mente le mandamos una carta. Hicimos firmar también a muchas personas en un libro, de hecho está tu firma en ese libro histórico, de personas que se sumaron a esta campaña por la derogación del artículo 365. Entonces, para darle un poquito más de performatividad, digamos, a la entrega de la carta a Danielle Mitterrand, que yo no sabía en qué minuto iba a ocurrir, se me ocurrió llevar una bandera chilena que me la había regalado precisamente Vicente Ruiz. Ahora me doy cuenta. ¿No? Entonces le hice un hoyo en la mitad. Cuando le hacía el hoyo, mi abuelita me decía que le dolía. Que le dolía. Encontré bonito eso que dije. Sí, pues, claro. Todavía tengo el pedazo de hoyo. Lo que no tengo es la bandera, porque llegamos con Héctor Núñez. El hoyo y al medio. El hoyo al medio, claro. Llegamos al acto, estaba lleno, por supuesto, los guardias no nos dejaban entrar, entonces me acuerdo que un guardia dijo, muévanse de aquí, que no hay hueco, dijo el guardia. Entonces yo dije, esta es la mía, o sea, está marcada la performance. Claro. Me meto por atrás del escenario, tú bien conoces cómo es el GAM. Sí. Me meto por atrás del escenario, que son espacios abiertos, grandes, y me planto delante de Danielle Mitterrand, le entrego la carta y despliego la bandera con el hoyo. Y ahí, por supuesto, todos los dirigentes políticos no sabían de qué se trataba. Pues, y además, o sea, sí veían que la bandera de Chile tenía un hoyo y que alguien la estaba desplegando mientras escuchaba el discurso de la Tencha. Dejo la bandera, termina de hablar la Tencha, todo el mundo aplaude y yo me voy, retira la bandera y terminó la performance. Qué bien. Quisiera saber yo dónde está la bandera hueca, así que aprovecho esta cámara, ahí está la imagen. De poner término a su obra, mira. sus amores. Aprovecho este programa de memoria, del Museo de la Memoria, porque yo quiero recuperar esa bandera para Chile. Bien, pues. ¿Sabes que Francisco, porque esa bandera tiene una carga simbólica, porque además nosotros escribimos después un comunicado explicando por qué el hueco, ¿no? Y entonces hacíamos una similitud entre el espacio del territorio donde deberían estar los detenidos desaparecidos, las fosas donde no están, ¿no? La capa de ozono, el mineral de Chuquicamata y también el espacio
y el hueco como una denominación popular de homosexual, de marica, de puto, ¿no? Que se hace en Chile. Sí. Entonces, quiero comprometerte aquí públicamente a pedirle al Partido Socialista de Chile, a su presidente, a la senadora Isabel Allende, a recuperar esa bandera, porque en algún lugar esa bandera debe estar. Nadie tiene que haberla ni quemado ni botado. Está guardada en algún closet y es necesario sacarla del closet para donarla al Museo de la Memoria para que quede como un objeto. La recibo yo gustosamente, pero hay una cosa curiosa, fíjate, porque la bandera, que es el estandarte presidencial, lleva justo en el centro donde tú hiciste ese hoyo, lleva el escudo de armas. Claro. Entonces, la bandera que tú estás presentando es una bandera sin el escudo de armas. Es bien interesante esa idea. En el libro este de la bandera hueca, yo tengo que decirlo acá en cámara, la verdad cuando lo vi, lo leí, me sentí muy emocionado porque tú describiste el episodio en que me tocó actuar como el vocero de la jueza Karen Atala, y la verdad que tú lo hayas escrito y lo hayas puesto en esa historia del movimiento homosexual en Chile, la verdad es que a mí me pareció muy bueno. Te agradezco que lo hayas hecho en su momento, pero esa fue una causa también emblemática. Bueno, esa es yo diría que uno de los grandes hitos de la historia emancipada del movimiento LGTBI en Chile, en América Latina y en el mundo. Primera vez que una jueza de la República, con todo lo que significa la carga simbólica, cultural, política, también institucional, que tiene ser jueza, se atreve primero a reconocer que es lesbiana, que vive con otra mujer que también es lesbiana, y que sus hijas fueron arrebatadas por el hecho de ser lesbiana. No por ser mala jueza ni por ser mala madre, sino que por ser lesbiana. Entonces fue una causa que todos nos comprometimos sin conocer incluso a Karen al principio, ¿no? Porque ella era bien reticente al principio con los movimientos, después poco a poco se fue comprometiendo. Es una gran amiga, le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Tú fuiste un excelente vocero, ella necesitaba que alguien hablara por ella. Entonces fue muy valiente lo tuyo, fue muy valiente lo de ella, porque además ella, junto con reconocer quién era, con dar esta lucha, también se enfrentó con sus propios jefes, con sus propios, digamos, alto mando, que es la Corte Suprema, los demandó ante la Corte Interamericana de Justicia sin saber si se iba a ganar, y se ganó ese juicio, que ha sido el único juicio, digamos, ¿no?, en la historia que marcó un precedente y que ha servido también para otras madres, para otras familias, y que abrió la discusión en torno a los derechos filiativos, no a las familias diversas. Así que agradezco tu solidaridad con la causa, con Karen, porque no era con ella solamente, sino que era con todos nosotros, digamos. Tú fuiste también uno de los primeros que organizó, me acuerdo, que es parte también del libro, el seminario Tolerancia y No Discriminación. Claro, exactamente, en el Diego Portales. En el Diego Portales, donde discutíamos todas estas polémicas que relatamos, ¿no? Me acuerdo de Roberto Pablo también, haciendo visible las polémicas al interior del movimiento, criticando a Jiménez porque Jiménez criticaba a las locas, haciendo visible también el tema del VIH. Entonces fueron momentos, todavía tengo el libro de ese encuentro, que fueron momentos que abrieron la democracia cultural en Chile. Ahí los presentes, seguramente tú, inflaron condones como globos y estaba hablando Valdo Santi. Estaba hablando Valdo Santi. En ese momento, fue un congreso que reunió a mucha gente de diversas diversas corrientes políticas y de diversas posiciones también culturales. Estaba el Valdo Santi, que hay que reconocer también todo lo que él hizo por la no discriminación, aunque no estaba de acuerdo con el uso del condón, pero ahí estábamos nosotros para decirlo. Estaba también nuestro querido amigo Sigifredo Barra, que fue la primera persona, el primer rostro de una persona viviendo con VIH, que lo asumía públicamente y le daba dignidad a las personas que vivimos con el virus. Así que también felicito, que es parte de la historia y hay que recordarlo porque es parte de nuestra memoria política y cultural. Y hay una entrevista en televisión también donde aparece Roberto Pablo. ¿También lo consideras tú en tu historia como un hito? Bueno, fue una de las primeras entrevistas a un homosexual. Y él aparece, si mal no recuerdo, una entrevista con Delia Vergara, con Pamela Giles, también nuestra diputada. Exactamente, ahora, nuestra querida diputada,
de los sin monedas, como dice ella, ¿no? Del feto power. Y ahí entonces Roberto Pablo empieza a sacarse las máscaras y es la primera entrevista a un homosexual a rostro descubierto y a un homosexual militante, a un homosexual político, a un homosexual de izquierda, a un homosexual pobre y a un homosexual además que tiene toda una trayectoria y tiene toda una consecuencia en su vivir. Pero a quien más has admirado tú, si estoy equivocado me dices, es a Pedro Lemebel. Sí, bueno, Pedro fue mi gran madre, pues fue una madre castigadora, así que decirlo, pero una genia realmente, que yo creo que mi personaje, mi propia vida y la vida de tantos homosexuales. Hay una foto muy bonita tuya con Pedro acá, no sé si ahí está, no sé si la podemos mostrar, ahí, se alcanza a ver. Bueno, eso era como cuando éramos cabras chicas. Ya. Y nos queríamos mucho en esa época. Antes que yo fuera el Chelo gay y antes que Pedro se transformara en un personaje de culto, sí, digamos, de culto, claro. Sí. En ese minuto Pedro era Pedro nomás, digamos, era incluso Pedro Mardone. Después cuando se transforma en Lemebel y era una figura casi rockera, rockstar, y era muy difícil andar con él en la calle porque casi no podíamos hablar, pues todo el mundo le pedía una foto, un autógrafo. Pero mira, es una amistad muy poderosa, una amistad muy, muy entrañable. Yo tengo culpas también de no haber compartido más con él, sobre todo en el último tiempo de su enfermedad. Pero ninguno de nosotros. ¿Tú le regalaste un chaleco? ¿Oníricamente o verdaderamente? No, en un sueño él me regalaba un chaleco. No, él me regaló muchas cosas. Sí. O sea, me regalaba ropa, por ejemplo. De hecho, hay una camisa que me regaló en vida que todavía está ahí en su closet. Así que la Fundación Lemebel o la familia tendrá que entregármela. Y no, él era una persona muy generosa, pese a que tenía su genio, como todos los genios. No, era muy generoso y siempre terminábamos reconciliados. También reconozco que yo era una loca pesada también del lenguaje, que de repente le decía cosas que no le caían bien o cosas que eran ofensivas para él, qué sé yo. Nos peleamos una vez a propósito de Gladys Marín, por ejemplo, que fue nuestro gran amor. Y se disputaba el cariño de la Gladys Marín. Disputábamos el cariño de la Gladys y la pobre Gladys no había que hacer, porque no, digamos, cómo contener a estos maricones que se la peleaban a ella. Y de hecho el mismo Pedro me decía, ay, Víctor Hugo, me decía, yo no sé por qué la Gladys te quiere tanto. Parece que la Gladys como que le hablaba bien de mí para que bajara la revolución. Increíble la Gladys Marín porque es un personaje, es una figura muy referencial, porque a veces se asocia históricamente nada más que a una cierta como militancia juvenil, comunista, más ortodoxa, pero era muy abierta en muchos aspectos. Digamos. Sí, bueno, ella fue una figura, yo creo que ella incluso tuvo que romper sus propios prejuicios. Sus propios prejuicios sobre la homosexualidad, prejuicios que habían en el Partido Comunista, ¿no? Históricamente. El Partido Comunista tiene grandes militantes políticos, grandes artistas también homosexuales que hasta el día de hoy es casi imposible nombrarlos, decirlo. Algún día va a llegar el momento de decirlo, de reconocerlo, hablarlo abiertamente, sin sentir que eso es una funa o algo negativo, ¿no? Y entonces lo que hizo Gladys fue acoger a los homosexuales, a sus amigos homosexuales, darle espacio también dentro del partido, hacerse amiga de Pedro, hacerse amiga mía, hacerse amiga del movimiento. Fue la primera presidenta de un partido político en ir a las marchas del orgullo. Entonces todos los homosexuales la veíamos como una madrina, como una madrina política. Y yo creo que nosotros le debemos mucho a ella, porque ella abrió el corazón rojo del partido y de la izquierda en general, a la homosexualidad. Me acuerdo que le regalé yo una banda presidencial, que también está la foto en el libro. Le puse la banda presidencial sabiendo, por supuesto, que nunca iba a ser presidenta de Chile, ¿no? Pero como un símbolo. Y bueno, estaba todo el partido ahí muy molesto, muy inquieto, hasta nuestro querido Tomás Mulián, como que me dijo que era un objeto muy burgués, ¿no? Pero a la Gladys le encantaba, cada vez que me veía y le gustaba que le regalara cosas. Era bien juguetona ella. De hecho, me acuerdo que una vez, nunca voy a olvidar, que estábamos en la Universidad de Chile, creo que para un 8 de marzo. Y ella estaba en una ronda con periodistas haciendo declaraciones,
Entonces llego yo, me instalo para mirarla como cualquier hijo de vecino, y Gladys interrumpe la conferencia y dice, Víctor Hugo, ¿cómo estás tú? Bienvenido. ¿No? Y después sigue hablando. Ah, qué bien. Entonces, y también era chiflá por la Gladys. Qué bien. Pero muy divertida, muy cariñosa. Yo te iba a preguntar por la represión. ¿Hubo represión específica contra homosexuales en el tiempo de la dictadura de Pinochet? Hubo represión. De hecho, el mismo libro Bandera Hueca lo relata. Están los relatos de la doctora, que fue una travesti de San Camilo, donde ella vio cómo asesinaban a travestis en San Gregorio. Hay una investigación también que está dentro de la documentación del Museo de la Memoria de una estudiante que vino a Chile a hacer una tesis y entrevistó a mucha gente, y hay muchos testimonios de persecución. Si bien no hubo una policía política, o sea, no hubo una CNI de LGTBI, por decirlo así, no hubo una represión dedicada especialmente para homosexuales, pero cuando los milicos se daban cuenta de que la persona, además de militante de izquierda, era homosexual o lesbiana o travesti, la represión y el crimen era feroz, era mayor. Entonces sí hubo represión, sobre todo en los estamentos más pobres. Estoy hablando de los homosexuales de estratos populares, de las travestis particularmente, muchas de las cuales rompieron todos sus objetos, sus fotos, rompieron todo lo que podría significar disidencia política y también disidencia sexual, porque la dictadura de Pinochet no solo fue una dictadura militar, fascista, sino que también fue una dictadura neoliberal, fue una dictadura homofóbica, fue una dictadura misógina, fue una dictadura machista, ¿no? Fue una dictadura que persiguió a todo el que pensara distinto, incluido a los homosexuales, ¿no? Pese a que igual tenía personas homosexuales, ¿no? Y personas con la diversidad sexual al interior de su propio gabinete, por no decirlo no de otro modo. La misma ministra, ¿no? Madariaga era una ministra de la diversidad sexual, todos sabemos, todo eso lo sabemos, pero eso no es todavía parte del reconocimiento público e institucional, ¿no? Pero sí, así fue. ¿Y la izquierda progresó en esto? Porque la izquierda también fue en un tiempo muy homofóbica y muy atrasada. ¿Y tú crees que la izquierda hoy día está más abierta, es más comprometida con estas causas? Bueno, yo soy un homosexual de izquierda y, claramente, siempre preguntan, digamos, por la izquierda, y siempre le achacan como la responsabilidad a la izquierda de la homofobia. Mira, aquí hay imágenes tuyas en el tema del juicio de Pinochet y todo. Muy interesante. Sí, ¿y entonces? Bueno, yo creo que la izquierda ha tenido una larga tradición de cuestionamiento al sistema, a la opresión. Desgraciadamente, esa opresión a veces ha confundido también con oprimir a quienes no tienen que oprimir. Ya hemos visto en los primeros años de la Revolución Cubana, por ejemplo, que se persiguió a los homosexuales, no solamente a los homosexuales, a todo quien pensara distinto a la revolución, a los hippies, a las personas con creencias religiosas, pero eso ha sido reparado, diría yo, ha sido reparado por la misma Mariela Castro, por todo un movimiento que ha habido. La izquierda se ha cuestionado, se ha replanteado, ha asumido esa responsabilidad, o la izquierda libertaria, la que yo creo, en la que yo milito, en la que yo confío y en la que yo complicito, se ha cuestionado y se ha abierto, porque también nosotros hemos cuestionado a esa izquierda, ¿no? El mismo Pedro me ayudó a entender este cruce entre izquierda y homosexualidad, cuando Violeta Parra decía que mi corazón es rojo. Nosotros también decimos que nuestro corazón es rojo y nuestra sangre también es roja, como decía nuestra querida cantante. Entonces, nuestra mirada está puesta en esa izquierda. También habría que poner la mirada en la derecha, y esa responsabilidad la tienen los compañeros y compañeras militantes de derecha, porque como aquí yo no soy fascista y no queremos implantar, digamos, un fascismo homosexual, donde solo se aceptan homosexuales de ciertas miradas o lugares políticos. Hay homosexuales, lesbianas y trans que tienen un pensamiento neoliberal o pensamiento de derecha,
que apoyan... Pero en tus columnas has sido más crítico, porque dice... Yo soy crítico, pero una cosa son las locas, dices tú, sí. y populares, etcétera, y estos otros, avepaltas les dicen, así les dicen, ¿o no? No, bueno, yo he criticado mucho a la Fundación Iguales, por ejemplo. Ya, sí. Pero más que por política ideológica, por una cuestión de clase, digamos, Sí. por un posicionamiento de clase. Sí. Pero lo que hago yo es un llamado a los compañeros y compañeras, y les digo compañeros y compañeras en el más amplio Sí, sentido lógico, claro. de la expresión, porque lo siento también, que ellos Sí. son parte de un movimiento. Tengo amigos de derecha, Sí. amigos militantes de Renovación Nacional, incluso de Evópolis, que es el partido Sí. que es más liberal. Hay una historiadora trans también, Valentina Verbal, que ha sido muy importante en la Sí. lucha trans Sí. al interior de las posiciones de la derecha. Sí. Entonces siento yo que es la gran oportunidad ahora de la derecha Sí. de cuestionarse sus planteamientos, sus posiciones, Sí. ¿no? y su mirada libertaria respecto de las diversidades sexuales, Sí. de los derechos sexuales y reproductivos, Sí. ahora que estamos discutiendo la ley de identidad de género, Sí. que vamos a discutir también en algún minuto en Chile, la ley de aborto Sí. gratuito, legal y Ojalá para que nos todas vaya las bien mujeres. en Argentina. Esto. Mira, como dice una militante vieja, escuché a una diputada que la citaba, creo que de apellido Camacho, la militante, casi una mujer anciana, que por su edad a ella no le queda más que ser optimista. Así que yo asumo esa letanía, ese emblema, porque las locas que somos viejas, yo no soy tan vieja, pero ya llevo años en la militancia, ahora vienen tantas locas chicas, ¿no? Tantas locas chicas de movimientos diversos que me preguntan, ¿no? Que por qué ya no hago las cosas que hago, que por qué no me desnudo ni muestro el poto, porque uno no puede estar mostrando el poto toda tu vida, po. Hay un momento en que uno no puede mostrar. Nosotros tenemos o tuvimos un amigo en común, Lucho Gautier. Él fue de la Unión de Jóvenes Democráticos, ahí yo lo conocí, pero después fue una figura bien importante también en el trabajo de la emancipación política del movimiento que Sí. es así, ¿no? Bueno, él es una figura central, diría yo, ideológica, ¿no? Él es como nuestra especie como de Carlos Marx, Mira tú. del movimiento LGTBI. Mira tú, mira De hecho, él fue incluso antes del móvil, él ya había participado en la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, lo Sí. que es ahora Acción Gay, Sí. que es un movimiento anterior a la conformación del móvil histórico. Exactamente. Y si uno revisa la historia de Luis Gautier, él participó en la creación de todos estos movimientos. Sí. Él participó en los primeros años de la Corpo, participó en la creación también del movimiento de liberación homosexual, hizo proyectos, él fue parte de la consolidación ideológica del móvil histórico. Después se dedicó a trabajar en temas de VIH también. Sí. Fue un importante dirigente que viajó por el mundo, Sí. defendiendo nuestros derechos. Entonces creo que es una persona tan importante, pero Sí. a su vez tan invisible. Y déjame agregarte que en los años más duros de la represión, 75, 76, que trabajamos juntos, él fue una figura muy, muy importante Sí. también. Sí. Bueno, Sí. él es una figura que es invisible. Creo que nosotros, las locas viejas, tenemos una deuda con Luis Gautier. Si bien el movimiento de la diversidad sexual MUNS tiene un centro de documentación que se llama Luis Gautier, todavía su historia debiese ser rescatada, ¿no? Rescatada. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una sección también de defensores de los derechos humanos, y ahí aparece Luis Gautier con otros defensores, Sí. como la primera mujer transexual también Sí. en Chile. Pero creo que hay una deuda en conocer su historia. Sí. Él fundó también junto a su mamá, a su papá y a su hermana el primer colectivo de familias homosexuales, lesbianas y trans, el grupo PAFAL. Ya. ¿No? Ahora que en muchas partes del mundo hay colectivos, hay grandes movimientos de padres, de familia. Estamos viendo en Chile ahora la familia y los grupos de familia de niños trans, ¿no? Que digamos que es lo más novedoso, que es lo más Sí. revolucionario Sí. que hay, ¿no? Que Sí. nos viene incluso a nosotros mismos a cuestionarnos nuestras posiciones. Muchos años antes de que surgieran estos grupos justos necesarios, estaba Luis Gautier organizando a su papá, a su mamá, a su tía, a los tíos de nuestros compañeros para
para amplificar el concepto de familia, darle otro sentido a la familia? Mira, se nos está acabando el programa. Pocas veces pasa esto de que pasa tan rápidamente, el tiempo es tan subjetivo. Eres un gran entrevistado, pero tienes tantas historias que contar. Y nos quedaron temas pendientes, o sea, creo que vamos a tener que volver a invitarte, porque hay temas sobre los cuales tú puedes aportarnos mucho. Y, por ejemplo, cómo, que no alcanzamos a discutirlo ahora, pero cómo reconstruir una buena estrategia para enfrentar el tema del SIDA en Chile. Es un tema del que tú has opinado. Bueno, esa es una política pública en la cual tenemos que abordar y tenemos que ser más incisivos, más allá de que uno tenga una disposición positiva a cooperar con las nuevas autoridades. De todas maneras, la incidencia, la vigilancia comunitaria necesaria y la memoria. Por eso te invito a ti a abrir los canales de investigativos, ¿no? En el Museo de la Memoria yo sé que ustedes lo están haciendo, pero profundizar esos temas que tienen que ver con memoria de cuerpos vivos, que tiene que ver con el SIDA, con la reconstrucción también de la memoria histórica de los grupos, de la diversidad y vamos sexual. A necesitar tu apoyo. Y vamos detrás de esa bandera hueca. Te voy a aprovechar de regalar la cinta del VIH, que es un símbolo internacional. Sí, exactamente. Viene directamente de Ámsterdam. Ya me lo voy a poner, pero es un honor que tú me lo hayas regalado. Ha sido una linda entrevista y seguimos conversando y trabajando juntos en la medida de lo posible. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti.